Hola a todos de nuevo. Estamos haciendo un examen de selectividad de química de Baleares de 2023. Todos los ejercicios de este examen, así como sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, los encontrarás reunidos en una cómoda ficha en academiaalcover.es. Es un examen, un ejercicio de equilibrio químico. Tenemos que el cloruro de amonio se descompone dando lugar al amoníaco y al Cl2. El cloruro de amonio es sólido, estos dos compuestos son gaseosos. Me dice que en un volumen de 5 litros a 427 grados centígrados colocamos una determinada cantidad de cloruro de amonio y este se descompone observándose que en el equilibrio la presión es de 4.560 milímetros de mercurio. Me pregunta que calcule la constante debida a las presiones. Hay dos formas sencillas de hacerlo. Primero, ¿qué es la constante debida a las presiones? Es la presión del amoníaco por la presión del cloro dividido, pero al ser un sólido no lo ponemos. Por tanto, simplemente usando los gases sería el producto de estas dos presiones. ¿Cómo puedo calcular la presión parcial de un gas? Es la fracción molar del gas por la presión total. Y aquí lo mismo, la fracción molar del gas cloro por la presión total. Si nosotros tenemos una cierta cantidad de cloruro de amonio, suponiendo que reaccionan X moles de cloruro, se formarán, al ser la reacción 1, 1, 1, X moles de amoníaco y X moles de HCl, teniendo pues en el equilibrio X más X, 2X, los moles totales de los gases. Por tanto, la fracción molar del amoníaco es los moles de amoníaco partido los moles totales. La fracción molar de cloro son los moles de cloro partido los moles totales, y la presión total por la presión total es la presión total al cuadrado. Moles de amoníaco, X, partido moles totales, 2X, moles de cloro, X, partido moles totales, 2X, por la presión total que he pasado a atmósferas dividiendo por 760 al cuadrado. Aquí, obviamente, nos queda un medio, por las X se van operando, nos da 9 y las unidades atmósfera por atmósfera, atmósfera al cuadrado. Tenemos otra forma de hacerlo. Pensando igual que K sub P es el producto de estas dos presiones, lo que sabemos es que la suma de las dos presiones parciales me da la presión total. Por tanto, la presión del amoníaco más la presión del cloro me da esta presión que pasada a atmósfera son 6 atmósferas. Pero la presión del amoníaco y la presión del cloro serán iguales, pues se forma el mismo número de moles de ambos, 1 a 1, y por tanto, si son iguales y suman 6, cada una de ellas vale 3, y por tanto, 3 por 3 me da 9 atmósferas al cuadrado. Luego me pregunta qué cantidad de cloruro de amonio se descompone. Si han aparecido X moles de amoníaco, es, como hemos dicho antes, porque reaccionan, desaparecen X moles de cloruro de amonio. Por tanto, se descomponen X moles de cloruro de amonio. ¿Cómo puedo calcular esta X? Tengo como datos el volumen, la temperatura y la presión en el equilibrio, y además tengo los moles totales en el equilibrio. Usando la fórmula P por V igual a nRT, la presión es esta, pasada a atmósferas, por el volumen igual al número de moles, 2X, por R, por la temperatura. Ojo, le hemos sumado 273 para pasar de grado centígrado a Kelvin.
Operando, despejando esta x, ecuación de primer grado sencilla, nos queda que x es 0,26. Por tanto, si x son los moles de cloruro de amonio que se descomponen, 0,26 son los moles de cloruro de amonio que se descomponen. Pero me pregunta qué cantidad en gramos se descompone. Pues simplemente he de pasar de moles a gramos como con la masa molecular del compuesto, que es 53,5 moles de cloruro de amonio. Moles de cloruro de amonio se simplifican, por eso pongo los moles abajo y los gramos arriba en el factor de conversión, y operando me sale 13,91 gramos de cloruro de amonio. Luego me pregunta qué ocurriría con la concentración del amoníaco si una vez alcanzado el equilibrio disminuyéramos el volumen. La disminución de volumen, según el principio de Le Chatelier, hace que la reacción se desplace en el sentido en que haya menor número de moles de gas. Por tanto, aquí hay un mol de gas, aquí no hay moles de gas, por tanto, el menor número de moles de gas está en reactivos, se desplaza, por tanto, hacia reactivos. Si se desplaza hacia reactivos, la cantidad de amoníaco va a disminuir.